Dios te bendiga. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todas las personas que se van a conectar. Bendiciones, te saludo Patrana una vez más aquí, conectándome a la página de Remanente de Cristo Jesús en el Facebook Live, en esta hora de la tarde, ya anocheciendo, viernes 17, pueblo de Dios, 17 de abril del 2020. Amén, amén. Hay algo muy bonito que se está dando ahí detrás de esa parte del árbol y la parte de aquí también. Wow, es increíble cómo Dios está permitiendo y mostrando. Están habiendo cambios, muchos cambios en la atmósfera. Amén. Y una vez más, como siempre, el Señor Jesucristo me permite en esta hora de la tarde, en esta hora de la noche ya, poder darte una palabra, pueblo de Dios, una palabra que una vez más el Señor me pone en su espíritu hacia mi espíritu. Amén. Pero vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor Jesucristo, bendito su nombre. Vamos a orar para que sea el Señor Jesucristo tomando mis palabras. Amén. Que tome mis palabras el Señor Jesús de Nazaret, para que Él se glorifique y para que Él siga obrando. Mira, pueblo de Dios, hay algo que está haciendo Dios en esta hora. Wow. Extraña figura, una extraña figura veo yo en el cielo. Mira esto. Cubro esta transmisión con la sangre del Señor Jesús de Nazaret. Mira esto, pueblo de Dios, parece... ¿Qué es esto? Mira. Parece el perfil de alguien. Wow. Wow, wow, wow. Está habiendo mucha bulla por aquí. Dios es bueno. Y está muy lento el internet en esta hora de la tarde. Sin embargo, como te digo, Dios va a soltar una palabra ahora, pero vamos a orar para que sea el Señor Jesucristo tomando mis palabras, tomando mi lengua. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Comparte este video. Señor Jesús de Nazaret, tú eres bueno, tú eres grande hablando. Mira, ay, ¿qué es esto? Wow, wow. Tú eres bueno, Señor Jesús. Mira, parece el perfil de Donald Trump. Mira, parece el perfil de Donald Trump. Wow. Señor Jesucristo, tú eres bueno, tú eres grande, Padre Celestial. En esta hora de la noche te pido que tú seas guiándome en tu Espíritu Santo, que tú seas hablando a tu pueblo, Señor Jesús de Nazaret. Suelta esta palabra que has puesto a mi espíritu, Señor, en tu Espíritu Santo. Gracias te doy para que las personas, Señor, puedan recibir este conocimiento, lo que tú me permites en esta hora de la tarde, Señor, para que tú te glorifiques en el nombre de Jesucristo. Amén. Comparte este video, pueblo de Dios. Y mira esto, pueblo de Dios, mira. Yo no sé, pero estoy observando algo. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Está cayéndose el internet. Wow. Y Dios ha puesto esta palabra, pueblo de Dios. Vamos a esperar un momentito para que se pueda conectar bien el internet. Amén. Comparte este video. Dios te va a hablar en esta hora de la tarde y anoche, pueblo de Dios. Dios te va a hablar. Siento la presencia del Espíritu. Y Dios ha puesto, como te digo, una palabra que tiene que ver con la descripción del video. Escucha esto, has tenido una experiencia espiritual. Mejor dicho, has tenido bendiciones, amén. Has tenido digamos, un encuentro espiritual con el Señor Jesucristo. Has podido tú, digamos, poder entender, poder sentir la presencia de Dios, poder tener esa experiencia que solamente Dios lo permite cuando tú buscas de su rostro. Amén. Cuando tú estás conectado verdaderamente. Entonces Dios ha puesto esto en mi espíritu. ¿Por qué Dios está poniendo esto en mi espíritu, pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque mira, tú sabes que en estas 2 últimas semanas, ¿sí?, han estado ocurriendo, amén, eventos, digamos, de luces, amén. Ya se ha publicado, se ha explicado, Dios ha hablado en su Espíritu Santo, pero es muy interesante saber a fondo, en más detalle, esto que Dios me pone y me inquieta a seguir hablando acerca de este tema. ¿Por qué? Porque muchos se están confundiendo, muchos no están comprendiendo. Pero, ¿por qué no están comprendiendo, amigo, hermano? Porque, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de la gente está hablando en la carne. Amén. La gente está opinando en su propia prudencia. La gente está hablando lo que se le ocurre, lo que otros dicen o lo que pueden estar viendo en canales digamos, de YouTube o en canales, digamos, de redes sociales, donde la gente obviamente pues se llena de todo eso y comienzan a opinar, amén, a opinar sin, digamos, haber nunca quizás tenido una experiencia espiritual, una experiencia, digamos, en relación a lo que Dios, los cristianos, la mayoría, amén, de los cristianos, no todos, ¿sí?,
Hay mucha gente, digamos, que es cristiano, ha tenido una experiencia, digamos, personal, espiritual. Y cuando yo te digo una experiencia espiritual, una experiencia personal, un encuentro con el Señor Jesucristo, sí, escucha esto, muchos también interpretan mal y entienden mal esto, porque digámoslo así, cuando se escucha o has escuchado tú que hay, digamos, una experiencia, un encuentro personal con el Señor Jesús, muchos dicen, sí, yo he tenido una experiencia, he tenido un encuentro con el Señor Jesús porque lo he sentido y he llorado y, digamos, eso ha sido la experiencia que tuve. Digamos que eso es válido, amén, porque, digamos, el Espíritu ha tocado su corazón y está entrando en la conexión para poder arrepentirse y para poder, digamos, llegar a lo que Dios le quiere entregar, a lo que Dios le quiere enseñar, a lo que Dios quiere en el plan de cada persona. Pero ¿qué pasa? Muchos entienden, ¿sí?, que, o sea, tener esa experiencia en ese momento, de que de repente te han invitado, por ejemplo, en una congregación, amén, y de repente tú ibas y tú te quebrantaste, lloraste, sí, has tenido, sí, Dios tocó tu corazón, tuviste esa experiencia personal, espiritual, porque Dios está, obviamente, en su iglesia, su espíritu, digamos, está cubriendo esa iglesia, tocando los corazones, digamos, viendo y escudriñando los corazones para ver si hay un alma, si se quiere arrepentir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de experiencia espiritual, eso es válido, pero a lo que se refiere, a lo que Dios me está poniendo al sentir, yo estoy hablando, sí, bendito su nombre, de experiencias espirituales, digamos, a nivel del espíritu. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, tu espíritu, amén, tu espíritu que pueda, digamos, experimentar las cosas, digamos, espirituales, vale la redundancia, ¿sí?, a nivel, digamos, del espíritu, lo que Dios mueve a nivel espiritual. Por ejemplo, digamos que tú un día estás durmiendo, amén, y que tú comienzas, digamos, a tener sueños, amén, eso es un sueño, escucha esto, comienzas a ver que de repente se está partiendo la tierra digamos, y lo sientes tan real, amén, que realmente, pues, eso, digamos, ponte que de algún tiempo comienza a suceder, o digamos, ponle un problema que Dios te muestra en sueños y eso comienza a materializarse, pero tú dirías, no, es que, hermano, ese es un sueño, amén, es un sueño y no es una experiencia espiritual. Sí, es un sueño, pero por ejemplo, hay personas que de repente en el espíritu, amén, como por ejemplo el apóstol Juan, cuando estaba él despierto, y él dice, yo estaba en el espíritu, o sea que el espíritu, Dios tomó su espíritu y prácticamente, digamos, trabajó con su espíritu para poder mostrarles los eventos futuros. Eso, por ejemplo, sí es una experiencia espiritual. Esa es una experiencia espiritual, ¿sabes por qué? Porque está tomando Dios de su espíritu para poder, digamos, mostrarle las cosas que habrían de suceder. Entonces, ¿qué pasa, amigo y hermano? Mucha gente está opinando, está hablando en la carne y nunca, digamos, han tenido una experiencia espiritual. ¿Sabes por qué? Porque simplemente la mayoría de las personas se están fijando en las cosas que escuchan, en las cosas que ven, y eso es hablar en la carne. Amén. Por ejemplo, el día de ayer, digamos, se publicó unos videos en la página de fuegopentecostés.org y se vio cómo un señor comenzaba a grabar el cielo y comenzaba a grabar como esta luz que estás viendo, ¿no? Parecida, ¿no? Una luz parecida de esta forma. Y él comenzaba a grabar y comenzaba a decir que eso era un ovni y eso, digamos, eso nunca estaba ahí, eso es luminoso. Y así en muchas otras ciudades se están dando esas luces. Nosotros nos hemos dado cuenta, hemos publicado que esas luces, ya Dios había revelado que esas cosas se iban a materializar, se iban a dar, hemos explicado acerca de esto. Pero ¿qué pasa? Resulta que vienen y escriben personas y comienzan a hablar en la carne. Esos son proyectos Blue, proyectos HAR. ¿Sabes por qué? Porque están hablando en la carne. ¿Sabes por qué? Porque obviamente sabemos que existen esas tecnologías, ¿sí?, de gobiernos, sabemos que existen todas esas tecnologías, pero realmente esas tecnologías no van a abarcar, digamos, la magnitud de las señales que Dios está haciendo. Entonces, ¿cómo tú puedes saber, hermano, si eso es verdad o eso es mentira, lo que está viéndose, digamos, en el cielo? Porque hemos visto videos, mira lo que dicen muchos, hemos visto videos donde se ve realmente que son hologramas, por ejemplo en la China, por ejemplo en Japón, están haciendo proyecciones y la gente se queda sorprendida y realmente eran proyectos Blue.
es correcto, digamos que es así, pero no todo, escucha esto, no todo es proyecto Blue, no todo es proyecto HARP, pueblo de Dios, amén. No todo eso, porque recuerda que estos instrumentos, amén, estas tecnologías que se están haciendo, justamente el enemigo, digámoslo así, influenció a los gobiernos, a las, digamos, a las organizaciones ocultas para que justamente comiencen a proyectar estas imágenes, comiencen a proyectar, digamos, estas señales virtuales. Amén. ¿Sabes por qué? Para confundir a mucha gente y hacerles ver que esto simplemente son proyectos de proyectos HAR y que no son señales del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces la gente fácilmente es engañada, es, digamos, confundida, y esa gente comienza a divulgar esa información por todas las redes sociales, comienzan a divulgar la información por todos los canales que te puedas imaginar, y son gente que comienzan a escribir comentarios y comentarios, amén, cuando nunca en su vida han tenido un arrepentimiento genuino, o no han tenido nunca una experiencia espiritual, amén. Hermano, entonces, ¿cómo tú puedes saber si esas luces son de Dios o son del mal? ¿Sabes por qué? Porque ya Dios lo reveló, ya Dios lo confirmó. Y la Biblia dice bien claro, el que es de la carne, las cosas de la carne habla, y el que es del Espíritu, obviamente habla de cosas espirituales, amén. O sea que, por eso yo siempre te decía que es necesario tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da unos dones para poder discernir lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, amén. Bendiciones, amén, a todas las personas que se van a conectar. O sea, hermano, ¿y tú cuántas experiencias espirituales has tenido? Dios me ha permitido tener varias experiencias espirituales. He podido yo estar en el Espíritu, amén. He podido yo poder, digamos, alguna vez, por ejemplo, te pregunto, ¿has visto algún ángel? Hermano, ¿quién ve un ángel? Por ejemplo, te pregunto, ¿has visto alguna vez entidades demoníacas? Hermano, ¿cómo es eso? ¿Existen todas esas cosas? Por eso te digo, Dios tiene siempre un plan determinado para cada persona, y su Espíritu Santo. Hay uno de los dones, un don que se llama el don de discernir los espíritus, discernimiento de espíritu, amén. Y Dios, cuando da ese don, tú comienzas a ver unas cosas que mucha gente no soportaría ver. Tú comienzas a ver cosas espirituales, amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios da esos dones, y ese don es lo que justamente el enemigo ha opacado en muchas congregaciones, ha opacado en muchos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque al diablo no le conviene que sea visto, al diablo no le conviene cómo esté operando, al diablo no le conviene, bendiciones, al diablo no le conviene, obviamente, cuáles son sus planes maquiavélicos. ¿Te das cuenta? Por eso que el diablo se ha encargado de opacar, digamos, ese don, y para que no se manifieste en estos tiempos, amén. Y el diablo astutamente comienza a mandar estas proyecciones de Blue Heart, estas proyecciones de proyectos Blue, comienza a mandar para que la gente crea que simplemente son proyecciones, amén. Pero a los verdaderos cristianos el diablo no les engaña, pueblo de Dios, amigos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, amén. Mira, como dice la Biblia, si uno está con Dios, ¿quién contra nosotros? Porque Dios nos guía a toda verdad, y Él nos revela, realmente nos revela. Y por ahí sale mucha gente a comentar, porque son gente que no se ha arrepentido, gente que todavía no ha tenido nunca una experiencia espiritual. Y puede que Dios les haya hablado en sueños, les haya mostrado, pero han dudado en sus corazones, porque Dios muestra sueños, muestra revelaciones, amén, a pesar que de repente mucha gente es inconversa y aún así dudan y no se convierten a Jesucristo. ¿Te das cuenta, amigo, hermano? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque justamente nunca han tenido un arrepentimiento genuino, nunca se han acercado a Dios, y todo lo que es de Dios lo rechazan, todo lo que es del Señor Jesucristo lo rechazan. Amén. Y por ahí comienzan algunos también, unos pseudo cristianos, escucha esto, no estoy juzgando, estamos analizando, unos pseudos cristianos, amén, que comienzan a hablar en su carne, y simplemente yo creo en Dios, yo leo la palabra, pero no solamente basta en leer las escrituras, bendito su nombre, se tiene que aplicar las escrituras, ¿te das cuenta? Se tiene que vivir. Cristiano que no ha vivido una experiencia genuina y no practica el evangelio, viene a ser un pseudo cristiano, amén, viene a ser un cristiano que todavía falta crecer espiritualmente. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, varón? Ahora, vamos al tema. Justamente en el video que estaba diciendo que el día de ayer se publicó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pueblo de Dios? ¿Qué pasó? Que ya se está viendo, por ejemplo, en Lima, y ya Dios había hablado
Amén. Dios había hablado cómo se estaría comportando, cómo se estaría dando los cielos, cómo se estarían, digamos, dando estas anomalías. Y estamos viendo, escucha esto, pueblo de Dios, escucha esto, porque Dios me hizo acordar ayer justamente en la noche también. Amén, porque he visto este cielo cómo se está poniendo como rojo, como violeta. Y hay videos pasados donde yo hablo, pero digámoslo así, hay mucha gente, por ejemplo, hace poco me comenzaron a preguntar, ¿tú has hablado acerca de esa luz, de esos meteoritos que iban a caer a Lima? ¿Tú sabías dónde? Yo, sí, es que claro que sí me acuerdo yo que lo he hablado, sí, está en las transmisiones, en las prédicas, pero buscar exactamente en qué prédica la hablé, porque son muchas prédicas que Dios me permitió hablar acá. Entonces, por eso es bueno que siempre tú estés viendo los videos para que te des cuenta que es verdad, que lo que se está hablando, lo que Dios está revelando, se está cumpliendo, porque me tocaría a mí analizar video por video, amén, para poder saber exactamente dónde Dios permitió desatar esa palabra. Hay videos que me acuerdo, hay videos que no me acuerdo, pero lo que sí yo me acuerdo es que realmente Dios ya ha hablado y así se está cumpliendo. Y entonces, el cielo, bendito es su nombre. Wow, mira cómo se ha puesto esto, por Dios. Bendiciones. El cielo, amén, se está enrareciendo. Amén, mira esto, pueblo de Dios. El cielo se está enrareciendo, pueblo de Dios, amigo hermano, y está comenzando a manifestarse un color, digamos, violeta, morado. Y se ha visto en el video del día de ayer, digamos, que se publicó de Lima, Perú, y otras ciudades, y otras luces que se están manifestando allá. Amén. Y Dios me hizo acordar, escucha esto, Dios me hizo acordar, amén, que cuando el cielo se tornaría así morado, violeta, ¿sabes por qué, pueblo de Dios? ¿Sabes por qué? Porque está a punto de haber grandes terremotos, pueblo de Dios. Y te lo puedo comprobar, escucha esto, bendito su nombre, te lo puedo comprobar no solamente por lo que Dios ha revelado, amén, digámoslo así, ya que de repente tú no quieras creer, amén, si tú más o menos investigas y te das cuenta de los terremotos que hubieron en Indonesia, ¿sí? Te das cuenta, por ejemplo, el tsunami que hubo en las Bahamas, si te das cuenta el terremoto que hubo en el Japón, te vas a dar cuenta cómo el cielo se comenzó a tornar en un color morado, violeta. Y justamente también cuando comenzó a ver, digamos, los ciclones, amén, cuando llegó, por ejemplo, al Japón, también se tornó un color morado, violeta. Y justo al mes, al tiempo, comenzó a ver ¿qué? Comenzó a haber un terremoto, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Comenzó a haber un terremoto. Y así, escucha esto, y así el cielo se está tornando, amén. Ayer me preguntaron un varón de Perú me preguntaba, hermano, ¿y cómo es que, qué significa esto de que exista esa luz? ¿Qué significa esto de que el cielo está morado? ¿Qué significa esto de que están apareciendo realmente en muchas partes estas luces? No entiendo. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? No comprendo. La gente está mirando, hay mucha gente que dice que son proyectos Blue, otros dicen que son proyectos HAR. Yo le digo, varón, yo voy a hablar a Dios y Dios me va a revelar. Y justo al rato, Dios me comienza a hacerme recordar, recuerda lo que yo ya hablé, recuerda lo que mi espíritu ha hablado. Vienen estos terremotos. Y mira, entonces, ¿qué está pasando? Te lo voy a hablar ahora de un punto de vista, digámoslo así, físico. Amén. De un punto de vista, digamos, de los cambios que están habiendo anómalos digamos, en el mundo. ¿Qué pasa? Que como también el Espíritu Santo reveló esto, escucha esto, reveló esto también. Que como tú estás viendo que estos cambios anómalos se están dando en una región, se tornan rojizos, se tornan violetas, es porque justamente debajo de la capa de la tierra, amén, debajo, digamos, de la corteza terrestre, entre los mantos superiores y manto inferior, ¿qué está pasando, pueblo de Dios? Está habiendo una presión energética del fluido, del magma de hierro, y esto está conectando justamente con la atmósfera, amén, porque la corteza está relacionada obviamente con el campo, digamos, de la atmósfera. Entonces, ¿qué está pasando, pueblo de Dios? Esta energía está haciendo de que altere y se ionice, escucha eso, se ionice y se torne de un color morado, de un color violeta la atmósfera. ¿Y esto por qué provocado, hermano? Justamente provocado, ¿por qué? Provocado porque el sol está calentando fuertemente. ¿Y esto por qué está calentando el sol, hermano? Porque Nibiru se está acercando y está haciendo de que el sol erupcione, emita mucho calor y esa energía llega a la tierra y la tierra comienza a, digamos, a sentir una presión en el núcleo de la Tierra a tal punto que en ciertos puntos de los países, de regiones, de las ubicaciones, esto está haciendo que se altere los iones, se altere la atmósfera y comiences tú a ver los cambios a nivel, digamos, del color del cielo, del color de las nubes. Eso es físicamente hablando. Pero ahora vamos a lo espiritual. Esto ya Dios lo habló, Dios lo reveló. O sea que, hermano,
¿Qué más Dios te ha revelado? Espiritualmente, escucha esto, espiritualmente Dios me hacía acordar que justamente estas entidades demoníacas, estos plasmas, digamos, de energía, porque esas luces que estás viendo tú son plasmas biotecnológicas de mutaciones energéticas que el diablo ha creado usando a ciertos gobiernos, o escucha, bendito su nombre, son como naves que incluso están llegando de otros planetas. Ya Dios había explicado y también te expliqué por qué están llegando. ¿Y sabes por qué llegan, pueblo de Dios? Y está en la Biblia. Escucha esto, porque la Biblia dice que en las regiones celestiales, en las regiones celestes. ¿Dónde son las regiones celestes? El primer cielo, donde tú ves, digamos, las constelaciones. En esas regiones celestes están las potestades demoníacas, están principados y todos esos demonios espiritualmente hablando, amén. Todos esos demonios están viniendo, están usando su tecnología, porque Satanás tiene alta tecnología, y están llegando a la tierra. ¿Y sabes por qué? Porque están siendo atraídos por el miedo. Es como que quisieran hacer, escucha esto, bendito es su nombre, quisieran hacer una cosecha espiritual de almas, porque Satanás los está convocando, pueblo de Dios. Satanás está convocando, ¿sabes por qué? Porque les queda poco tiempo. Bendición, bendito es su nombre. Entonces el enemigo, esas entidades demoníacas se están acercando. De repente tú no creas esto, amén. ¿Sabes por qué de repente no creas? Porque no has tenido una experiencia espiritual, por eso no crees. Porque tú nunca de repente has conectado con el Señor Jesucristo y simplemente te dejas guiar por tus ojos. Pero yo te lo afirmo y te lo confirmo, y realmente es así, porque a mí el Señor me permitió comprender espiritualmente esto. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que tú escuches, te toca a ti confirmar a Dios si es que lo crees o no lo crees. Amén. Porque esto es una gran verdad. Esto es real, así como me estás escuchando. Entonces, ¿qué pasa? Se están acercando estas naves, ¿y qué van a hacer? Van a hacer una cosecha, porque lo que viene es peor. Porque recuerda que va a haber un tiempo de gran tribulación. Y obviamente van a morir mucha gente sin Jesucristo. Amén. Y como mucha gente va a morir sin Jesucristo, obviamente estas entidades malignas se van a, digamos, acercar, se están alimentando de mucho del miedo, del pavor, del terror. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Como el Espíritu Santo reveló, está habiendo batallas espirituales en este momento. Amén. Está realmente habiendo batallas espirituales. Y por ahí, vuelvo, repito, el enemigo es tan astuto que hace creer al mundo que son proyectos hard. Sí, puede suceder, pero la mayoría de los casos no es así, porque son entidades demoníacas, pueblo de Dios. Son entidades demoníacas que están ahí esperando. ¿Y sabes por qué no atacan? ¿Sabes por qué no se acercan, digamos, a la superficie de la tierra? Porque hay alguien que aún lo detiene. ¿Quién, hermano? ¿Quién está que lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que está ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo. Porque Cristo viene por segunda vez y arrebatará su Espíritu juntamente con la iglesia. Amén. Y cuando seamos arrebatados, ahí sí ellos, amén, ahí sí ellos se van a acercar a la tierra, y ahí va a haber una gran tribulación tremenda y una cosecha de almas de parte del maligno. Amén. Porque recuerda que el maligno quiere imitar a Dios. Recuerda que el maligno quiere hacer las cosas que Dios quiere hacer. ¿Te das cuenta? Entonces el maligno como que se quiere adelantar a lo que Jesucristo, el Señor Jesús, va a hacer en este tiempo. Entonces no te confundas, no te engañes. Te pregunto, ¿has tenido alguna vez una experiencia espiritual? ¿Has visto una entidad demoníaca? ¿Has visto a ángeles? Si nunca has tenido esa experiencia espiritual, te recomiendo que no hables acerca de lo que tus ojos, de lo que tus comentarios están escuchando, de los canales de redes sociales, de lo que de repente por ahí escuchas o lees en muchas redes sociales. Te recomiendo que tú busques a Dios y que Dios realmente a ti te confirme y te guíe, porque cada persona tiene que tener una experiencia espiritual. Amén. Amén. Y esas personas que escriben en la carne son justamente la mayoría de las personas que todavía se niegan, escucha esto, se niegan a aceptar al Señor Jesucristo, no han tenido arrepentimiento, y tú entras a sus perfiles y son personas que todavía viven en el mundo y todavía dudan y comienzan a hablar mal justamente de las personas que son cristianas y son cristianos. ¿Sabes por qué? Porque hablan en la carne y nunca en sus vidas han tenido una experiencia espiritual. Hermano, entonces, ¿tú estás seguro de lo que está diciendo, que esos son entidades demoníacas? Sí. Totalmente seguro. ¿Sabes por qué? Una vez más te repito, porque yo sí he tenido una experiencia espiritual. El Espíritu Santo me guía, ¿verdad? El Espíritu Santo me hace desatar su palabra para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si existe esa luz arriba, yo te digo y te aseguro, la mayoría de esos son entidades demoníacas, son plasmas biotecnológicos de mutaciones.
Y muchos de esos tú has visto esos ovnis, ¿sí? Esos ovnis dentro de esas naves. Amén. Satanás tiene unas tecnologías que son capaces de hacer invisible el pueblo de Dios. ¿Sabías eso? Incluso, bendiciones, hay muchos reportajes, ¿sí? Obviamente a nivel de Latinoamérica no se ve tanto, pero sí a nivel, digamos, del habla inglesa, hay muchos reportajes de muchos generales, de muchas personas que han trabajado en el servicio de inteligencia de los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia, donde comienzan, digamos, a divulgar información secreta. Escucha esto, información secreta de cómo ellos trabajan con esas tecnologías biológicas extraterrestres demoníacas, amén, demoníacas. ¿Por qué, pueblo de Dios? Porque es así, porque el diablo tiene aún al mundo, a los gobiernos ocultos, tiene subyugado a cambio de algo. Amén. Porque es bíblico que así sea para esos tiempos, pueblo de Dios. Es bíblico que el enemigo tendrá el poder por un momento hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, vuelvo y repito, si tú ves en tu ciudad, escucha esto, bendito su nombre, si tú ves en tu ciudad que estás viendo que el cielo se está enrareciendo, se está poniendo violeta, se está poniendo azul, está viendo algo extraño en el cielo, esos colores que nunca has visto, ¿sabes por qué, pueblo de Dios? Ya el Espíritu Santo reveló, vienen terremotos. Se está almacenando energía a tal punto que va a comenzar a haber cataclismos como no tienes idea, porque ya el Espíritu Santo ha revelado que vienen esos terremotos y esto es cuestión de tiempo nada más, el corto tiempo que se acerca para que comience a suceder esto. Y escucha esto, y justamente el día de ayer, meditando en lo que Dios me permite, analizando, escudriñando, amén, muchos de los gobiernos, amén, a muchos de los gobiernos actualmente les conviene justamente que las sociedades, ¿sí? La población se encuentre actualmente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué les conviene a los gobiernos que se encuentren así? La gente, ¿sabes por qué? Porque justamente tienen mayor control de la gente. Tiene mayor control, digamos, de la disposición de tener hacia la autoridad, justificando una pandemia. Y esto justamente ha sido una estrategia, pueblo de Dios, una estrategia que viene más allá de tu presidente de tu país. Es una estrategia que viene más allá, que Dios permite para que así se cumpla la palabra de la gran tribulación que va a empezar, pueblo de Dios. Porque la gran tribulación, cuando empiece, pueblo de Dios, va a hacer cosa que la gente se va a quedar aterrorizada, que no tiene ni la menor mínima idea de lo que va a pasar. Amén. Y Dios ha revelado a muchos siervos y siervas y ha sido soltado esa palabra durante muchas décadas, pueblo de Dios. Por eso es necesario congregarse. Ahora es necesariamente, digamos, estar conectado con Dios para que tú tengas el conocimiento. Ve a las sendas antiguas de predicadores llenos del poder. Escucha a esos predicadores donde están llenos del Espíritu Santo y te vas a dar cuenta, amén, de realmente que Dios ha revelado durante muchas décadas. Que venían situaciones así como estamos viendo, que venían, digamos, condicionamientos, que venía, digamos, opresión por Dios. Y resulta que en este tiempo, parece que acá en Colombia, por ejemplo, el 27 van a comenzar a levantar parcialmente esta cuarentena, entre comillas, pero ya no va a ser lo mismo, ¿ves? Lo que Dios. Y curiosamente, ¿sabes qué? Que ya no va a estar prohibido, escucha esto, va a estar prohibido de que ya la gente se reúna en sus congregaciones. La gente ya no va a poder abrir las iglesias, pueblo de Dios. Qué triste, ¿no? ¿Qué es muy triste? Por ejemplo, en Perú hay una ley y de impuesto que si tú comienzas, por ejemplo, a querer, digamos, hacer las congregaciones, si comienzas a ir a tu iglesia, gente, eres multado, pueblo de Dios. Era realmente multado, mejor dicho, se ha prohibido. Mira la estrategia diabólica, se ha prohibido rotundamente, amén, que se reúna ya la iglesia en sus congregaciones. Y todavía hay muchos hermanos que están pensando que eso va a suceder. No, pueblo de Dios, ¿tú crees que eso va a suceder? Mira, y parcialmente van a abrir los negocios que realmente convienen, porque esta ha sido la oportunidad del maligno para apaciguar que el pueblo de Dios se reúnan, porque recuerda que el diablo está opuesto a todas las reuniones cristianas, amén, porque la Biblia dice que cuán grandioso y cuán delicioso es congregarse con los hermanos de la iglesia. ¿Te das cuenta? Cuán agradable es congregarse, ¿te das cuenta? Y eso el diablo, mira, el diablo está que se ríe en muchos países, el diablo se siente como feliz, piensa que ha ganado. Mira lo que se me viene, escucha esto, piensa el diablo que ya ganó y les ha hecho creer incluso a muchos de sus servidores que ya ganó.
Pero Dios es Dios, pueblo de Dios. Dios sabe lo que iba a hacer el diablo. Dios le ha permitido al enemigo lo que iba a hacer. Dios permitió que muchos gobiernos ocultos sean usados para que comenzaran a engañar con esos proyectos Blue, con esos proyectos Hard, que con esos virus que están, incluso escucha esto, bendito su nombre, hay virus que están en laboratorios secretos en bases subterráneas, pueblo de Dios, y que todavía no lo han soltado. Escucha esto, mira, revelación, porque siento que es así, yo he escuchado eso, pero se me viene esta una vez más, es algo que Dios me hace recordar. Hay virus que no han sido soltados, capaces de exterminar a mucha gente, pueblo de Dios, no ha sido soltar, y esto es posible que se suelte en el proceso de la tribulación. Entonces, ¿qué pasa? El diablo tiene como, digamos, artimañas para poder trabajar, digamos, con sus secuaces, amén. Pero aún, escucha, pueblo de Dios, aún Dios sabía y sabe lo que el diablo iba a hacer. Sin embargo, por eso que como Dios es soberano, amén, como Dios es grandioso, como Dios lo conoce todo, amén, por sobre cualquier cosa que el enemigo mueva, si el enemigo cierra una puerta, Dios abre 1000 puertas, pueblo de Dios. Si el enemigo no deja pasar esto, Dios se va por otro lugar y comienza a hacer unas maravillas, aunque el enemigo sea piedra de tropiezo, pueblo de Dios. Bendito su nombre. Dios comienza a romper todas esas piedras. Dios comienza a abrir todos esos caminos. Aunque de repente tú veas, digamos, como una roca delante de ti si estás caminando en el desierto, aunque de repente veas muros, Dios con su sola palabra comienza a derribar esas murallas, esas fortalezas, pueblo de Dios. Aunque tú te encuentres encarcelado, amén, escucha esto, mira lo que me está haciendo acordar el Espíritu Santo. Justamente, como que ya se aplicó estas leyes, como ya se han aplicado estas leyes de que ya no va a haber reuniones en las congregaciones, pueblo de Dios, como que ya mucha gente ya no se va a reunir, ¿sabes qué? ¿Sabes quiénes van a ser que se van a inquietar más? No van a ser los cristianos, pueblo de Dios, los que se van a inquietar de querer salir a las calles. ¿Sabes quiénes van a ser? Van a ser justamente la gente que todavía vive en el mundo. La gente que todavía practica el homosexualismo, la gente que todavía, digamos, es alcohólica, la gente que todavía es drogadicta, la gente, o sea, toda esa gente, pueblo de Dios, son los primeros que se van a levantar. La gente que obviamente roba, la gente que es vándala, toda esa gente son los primeros que se van a levantar contra el gobierno. Y así, escucha esto, se va a cumplir lo que está escrito en la Biblia, las grandes sediciones, pueblo de Dios, las sediciones del levantamiento del pueblo contra el gobierno. Y ellos van a aperturar. Aunque muchos cristianos también, pseudocristianos, también van a estar en participación con esa acción, pueblo de Dios. Amén. Mucha gente pseudocristiana va a estar en participación con esa clase de gente, pueblo de Dios. Y así se va a cumplir esas ediciones. ¿Sabes por qué? Porque muchos no van a aguantar de dónde van a trabajar, cómo van a hacer para poder, digamos, retomar sus actividades. Y por eso la gente va a entrar en esa desesperación de querer robar almacenes, de querer robar, digamos, algunas las comidas en diferentes tiendas, te das cuenta, pueblo de Dios, y eso es lo que va a pasar, amigo hermano. Y en ese proceso que comienza a suceder, simultáneamente comienzan a darse los eventos. ¿Para qué? Para que justamente se cumpla aún más la palabra de Dios en todo ese proceso, y de aquí a poco comenzarás tú a escuchar más, que caen más bolas de fuego, que comienza a haber más granizos, que comienza a haber más, en más lugares comienza a incendiarse, digamos, las montañas, los valles. Amén, porque es bíblico, pueblo de Dios, que eso pasa. Vas a escuchar de terremotos, la gente va a estar asustada, la gente que no tiene el conocimiento de Dios va a estar preocupada, la gente que no está conectado con la presencia de Dios va a ser engañada, la gente que simplemente desecha a Dios y que dice, que tú eres un religioso, esa gente es la que justamente... bendiciones, es la que justamente va a estar angustiada, pueblo de Dios, porque son gente que nunca han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, no han tenido una experiencia espiritual, por eso no saben discernir estos tiempos, por eso no comprenden las cosas que Dios está moviendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque el que es de la carne, de la carne y de las cosas de la carne habla, y como te decía, el que es del Espíritu, de las cosas espirituales habla, y a la persona que habla en la carne no puede entender, no puede discernir los tiempos y no puede comprender las cosas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque andan en la carne. No van a poder comprender si es que no hay un arrepentimiento genuino y entreguen su corazón al Señor Jesucristo y den frutos. No vas a entender. Personas que pueden opinar, vas a poder tú hablar todo lo que tú quieras, vas a poder decir proyecto Hard, proyecto Blue, que mira que esto de parte están haciendo eso, vas a hablar y vas a repetir lo que estás viendo en los canales de YouTube, en lo que estás leyendo en las redes sociales, vas a hablar cualquier cosa,
Pero te pregunta el Señor Jesús, ¿estás teniendo un encuentro personal conmigo? ¿Realmente has tenido una experiencia personal conmigo? Yo te lo digo, el que Dios me permite en esta noche, yo sí he tenido una experiencia espiritual, no una, he tenido varias experiencias espirituales. Y te lo digo, por ejemplo, amén. Por ejemplo, Dios me permitió en el discernimiento de espíritu ver demonios. Los demonios son reales, pueblo de Dios. Dios me permitió, no solamente en el discernimiento de espíritu, sino a nivel físico, así como tú me ves, me escuchas o físicamente estás viendo. Me permitió ver ¿qué? Me permitió ver ángeles, pueblo de Dios. Bendito su nombre. Ah, hermano, ¿y cómo así? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo he buscado a Dios. Pregunto, ¿tú buscas a Dios para que puedas tener esas experiencias espirituales? Y escucha esto, no todas las personas, bendiciones, no todas las personas han tenido esta experiencia. ¿Sabes por qué? Porque no todas soportarían experimentar esta clase de cosas. Un día yo le dije a Dios, por ejemplo, Señor, yo no quiero ver más demonios. Son unas cosas muy horribles, pueblo de Dios. Son unas cosas muy feas. ¿Por qué? Porque a veces los demonios miraba yo y espiritualmente, amén. Y obviamente siempre el enemigo te ataca y te comienza a fastidiar si tú no oras fuertemente en la oscuridad, pueblo de Dios. Y su hora, como Dios decía, la hora del demonio a partir justamente de las 3 de la mañana y mucho más antes, pueblo de Dios, porque ellos andan en la oscuridad. Los espíritus malignos andan mayormente en la oscuridad, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Ah, hermano, o sea que tienes razón, o sea que tú puedes discernir que esas cosas que hemos estado viendo de las luces es lo que Dios te está haciendo entender, te está haciendo revelar. Sí, es lo que Dios, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Él habla verdad. Oye, ojo con eso. Ah, no, hermano, pero ¿tú cómo sabes si es de Dios? Yo te pregunto, ¿tú cómo sabes si no es de Dios? Bendiciones. ¿Tú cómo sabes cuál es mi condición espiritual, cuál es mi corazón si tú no me conoces? Lo mismo te diría yo no te conozco, pero la Biblia dice, por los frutos los conocerás. ¿Y cuáles son los frutos, pueblo de Dios? Arrepentimiento, amén, bondad, paciencia, amor. Tú no le puedes decir a una persona, oye, tú no tienes fruto del Espíritu Santo, tú no tienes amor. Tú no le puedes decir eso si tú mismo no lo has hecho, amén. Entonces ten cuidado por todas las cosas que tú estás leyendo en las redes sociales, por todas las cosas que tú estás escuchando en los canales de YouTube, que digamos, por todos los fenómenos que se están dando, porque hay cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. Y las cosas que no son de Dios, esas situaciones que no son de Dios, pero creadas por las manos humanas, son justamente un engaño que el diablo mandó a esa gente. ¿Para qué? Para confundir a mucha gente sobre las señales que Dios está dando en este tiempo. Por eso que la gente no entiende y no sabe discernir. ¿Te das cuenta? Y justamente hablan lo que ven, pero ni siquiera se arrodillan, ni siquiera buscan a Dios, ni siquiera se han arrepentido, ni siquiera se han bautizado, ni siquiera son llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué estás hablando si todavía no quieres proceder al arrepentimiento genuino? ¿Por qué estás hablando si realmente no quieres tú arrepentirte de tus pecados? Si no estás conectado con Dios. Si tú quieres, eres libre de seguir como tú estás, andando en la oscuridad, riéndote de la gente, burlándote de la gente. Si tú quieres, puedes seguir pecando, puedes seguir fornicando, puedes seguir tomando, puedes seguir riéndote, pero llegará el tiempo. Llegará el tiempo donde quedas hasta aquí nomás, hasta aquí eres cortado, hasta este momento llegaste, ¿sí? Porque ya Dios te dio tiempo para arrepentirte. Mucha gente piensa que va a vivir eternamente, mucha gente piensa que todavía esto va a continuar, la vida sigue. Bendiciones, amén, amén. ¿Tú realmente crees que la vida va a ser igual a partir de este tiempo? Ya no, pueblo de Dios, todo ha cambiado y todo está en torno al cumplimiento de la palabra de Dios, para que en esta historia, en este tiempo, en esta última generación, se cumpla lo que está determinado, lo que ya Dios determinó bendito sea santo, lo que ya Dios determinó para la eternidad, para que sea manifiesta la gloria de Dios, para que realmente haya la verdadera cosecha de los hijos, de las hijas de Dios, para que realmente venga el soberano a la tierra, para que realmente el Señor gobierne, para que tú veas con tus
tus ojos que a pesar de que mucho tiempo atrás te hablaron de Dios, no quisiste arrepentirte, no quisiste obedecer, no quisiste entrar en esta cobertura, no quisiste realmente conectarte con el Señor. Entonces tus ojos verán en aquel tiempo que es poquito cerca, muy cerca, realmente que todo lo que te hablaron de Dios era real, era verdadero, era realmente tangible, y verás al soberano. Pero te den una mala noticia: si en ese tiempo Dios te encuentra así, realmente estarás perdido para la eternidad, por los siglos de los siglos y eternamente, como está escrito en su palabra. Y es el ahora donde tienes la oportunidad de poder arrepentirte, y no le creas al hombre, amén. No le creas lo que están hablando, créele tú al Señor Jesús de Nazaret, amén. No me creas incluso a lo que de repente yo pueda estar hablando algunas cosas en mi opinión, porque sé que estoy hablando algunas cosas en mi opinión, pero también el Espíritu Santo me está haciendo hablar, y porque tú tienes que aprender a discernir. Por eso es necesario que tú aprendas a discernir. Pero ¿cómo yo puedo discernir eso, hermano? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te haga entender, para que deseches las cosas humanas y te llenes simplemente de las cosas espirituales de Dios, y para que cuando tú veas el cielo, esto sí de Dios y esto no es de Dios, y ahí con base tú puedas opinar. Pero sabes una cosa, cuando opines, hazlo prudentemente, hazlo con amor, con mansedumbre, para edificación, no para destrucción, porque es bíblico que las cosas de Dios, cuando Dios revela, son ¿para qué? Para edificación, para construcción, no para destruir, porque el que destruye, el que hiere, el que ofende, todo eso proviene del maligno, todo eso proviene del mal. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta? Mira cómo Dios me permite explicarte esto. Me permite que tú entiendas esto, porque como te vuelvo, repito, a las personas que se están conectando, vienen estos terremotos, esas alteraciones que tú estás viendo, es el cielo. Dios ya reveló, como te vuelvo, repito, Dios reveló que el cielo se iba a tornar como violeta, como rojo, y así se está cumpliendo, así se está dando. ¿Por qué? Porque esta es una señal, este es un indicador de que realmente viene este terremoto, vienen terremotos a muchos países de Sudamérica, a muchos países de Centroamérica. Y el día de ayer y anteayer ha temblado acá en el norte de Santander, en Colombia, ha temblado en Medellín, ha temblado en Honduras, está temblando la tierra, pueblo de Dios. Está temblando, y ya te he explicado muchas veces por qué está temblando la tierra. Y al mismo tiempo, entonces, ¿qué pasa? Vuelvo, repito una vez más para las personas que están entrando. ¿Qué pasa? Los demonios, las entidades demoníacas, las luces que están afuera, que tú estás viendo, que ya estás grabando con tu celular, que estás tú manifestando, escuchando, estás oyendo, esos están esperando el tiempo. Sí, ya han llegado muchos, buen santo, han llegado, incluso hay un video que yo publiqué, han llegado multitud de demonios, pueblo de Dios, multitud de mutaciones. Hermano, ¿cómo es eso posible? Claro, tú no crees que el diablo, mira, solamente esto es confirmación y esto es revelación también, por Dios. Tú no crees que el diablo, cuando el Señor Jesucristo, incluso mucho más antes, cuando el Señor Jesucristo resucitó, amén, comenzó, resucitó entre los muertos. ¿Sabes lo que pasó en ese tiempo, verdad? ¿Qué pasó? Pues hubo una tribulación muy fuerte, ¿cierto? Hubo una tribulación en el primer siglo, y los cristianos, los discípulos del Señor Jesucristo, fueron perseguidos, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Y ahí justamente uno de los que perseguía a la iglesia grandemente, ¿quién era? El apóstol Pablo, que Dios se le manifestó justamente en el camino al desierto de Samaria, se le manifestó y se transformó, y los romanos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es posible un romano que perseguía y mataba a los cristianos se comenzó a transformar? Porque Dios en la misericordia lo tomó, porque Dios dijo que esto le servía de instrumento. Y así, mira, y en ese tiempo comenzaron a perseguir. Obviamente, ¿quiénes? El diablo estaba metido en los hombres que comenzaban a perseguir la iglesia. Estaba todo enojado. ¿Por qué? Porque él había perdido, pueblo de Dios. Pero habían hombres que todavía estaban, con esa maldad, no querían arrepentirse. Y a pesar de los milagros que Dios había mostrado, no querían creer. ¿Te imaginas? Lo mismo se cumple en este tiempo. A pesar que Dios está mostrando muchas señales, hay gente que se comportan como ellos y no quieren creer. No quieren saber que Cristo viene pronto. Entonces, ¿qué pasó, pueblo de Dios? Desde ese tiempo, ¿tú no crees que Satanás haya creado mutaciones tecnológicas? Han pasado 2000 años de todas las tecnologías y ciencias. ¿Tú dónde? Bendiciones, wow. ¿De dónde crees que salen todas estas computadoras, pueblo de Dios? ¿De dónde salen, por ejemplo, las computadoras actuales, los sistemas grandes, avanzados, los celulares, los iPhones? ¿De dónde crees que salen toda esa tecnología, pueblo de Dios? Estas tecnologías salen justamente de las entidades oscuras que dan a quién? A los gobiernos, pueblo de Dios. Porque el hombre, para que desarrolle, por ejemplo, microchips,
para que desarrolle circuitos de esa tecnología, de nanotecnología. Es demasiada cantidad de tiempo para que puedan haber desarrollado, es demasiado adelanto, por Dios, tienen que haberse demorado. Pero ¿qué pasa? Las entidades demoníacas, diablo dio mucha tecnología, por eso esa tecnología fue distribuida por todo el mundo, por Dios, para que tú ahora puedas disfrutar, por ejemplo, de un teléfono. O sea que entonces, hermano, ¿por qué tú estás disfrutando de un teléfono que es creado por el diablo? ¿Sí o no? Tú dirías eso, ¿cierto? Amén. Pero hay cosas que Dios permite, por Dios, hay cosas que Dios ha permitido. Justamente, pues está, o sea, ahora te voy a decir una cosa, por Dios. Todo lo que existe en el mundo, todos los elementos son creados por Dios. Amén. Todo lo que tú te puedas imaginar, la ciencia, todo es creado por Dios. Que el diablo haya, digamos, usado esa ciencia, haya usado los elementos para distorsionar y usarlo y hacer ver al hombre que ha creado, y es otra cosa, por Dios, y eso es una gran mentira. Entonces el diablo usa elementos, porque recuerda que el diablo ha sido un querubín. Y como el diablo ha sido un querubín, ¿qué pasa? Tiene alto conocimiento, tiene alta tecnología, por Dios. Y eso es lo que el diablo, ¿para qué el diablo ha dado esos instrumentos a los hombres? ¿Sabes a quién les ha dado? A los hijos de perdición. Sí, porque hay simientes de hijos de perdición, a sus hijos, a los hijos que van a estar condenados del diablo. A ellos les está dando, ¿para qué? Para que ellos comiencen a rebelarse contra Dios, y a muchos humanos que se le rebelaron antiguamente con Dios. Son esa gente, son de esa generación que actualmente son los descendientes de ellos, los que actualmente usan y comienzan, digamos, a poner todo su corazón en la tecnología. Ponen hasta su vida en la tecnología. Y te voy a decir una cosa, Dios me permitió estudiar una carrera, ingeniería de sistemas. ¿Sabes por qué? Para poder comprender al diablo cómo trabaja, pueblo de Dios. Para poder comprender al enemigo cómo es que se mueve. Porque yo no te estaría hablando de tecnología si es que no conociera cómo funciona esto, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No te estaría hablando de estas cosas si realmente Dios no me hubiera hecho comprender por qué me permitió estudiar. ¿Por qué me permitió conocer? Para poder desmascarar al diablo en su momento, ¿te das cuenta? Para poder enseñar a mucha gente que no comprende estas cosas, que no comienzan a entender y analizar. Y sabes, hay mucha gente que puede tener conocimiento, pero no tiene, digamos, comprensión de las cosas espirituales de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso que el mundo y mucha gente va a seguir hablando, va a seguir diciendo proyectos blues, proyectos hard, y van a seguir hablando en la carne, y tú vas a ver sus comentarios cómo se molestan, cómo comienzan a escribir, comienzan a insultar. ¿Sabes por qué? Tú ves en un comentario de cualquier persona, comienzan a insultar, comienzan a escribir, son gente carnal, son gente que no han tenido una experiencia espiritual, son gente que no se quieren arrepentir y están potencialmente, digamos, desechados a perdición eterna, a menos que realmente reconozcan que son pecadores, que somos pecadores, amén, y que realmente Cristo viene por segunda vez, y obedezcan y comiencen a llenarse su palabra, y realmente comiencen a esforzarse y ser valientes de conocer más a Dios en este tiempo. Pero si no lo quieren hacer, ya es determinación, es decisión de cada persona, porque cada persona va a dar cuentas a Dios. Ni ministro, ni pastor, ni profetas, ¿sí? Ningún ser humano, nadie te va a ser salvo. El único que te va a salvar va a ser el Señor Jesús de Nazaret. Él es el único. Amén. A Él es el que tú vas a tener que dar cuentas. Amén. Te conviene no estar discutiendo en este tiempo. Te conviene no estar en problemas con la familia. Te conviene no estar comportándote como el viejo hombre, como la vieja mujer. Te conviene no estar pensando mal de tus semejantes, de tus hermanos, de tus amigos, de tu vecino. Te conviene no estar hablando cosas de palabras obscenas, de palabras que ofenden, de palabras que hieren. No te conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque tú, si sigues así, acarrearás los juicios como acarrearon los hombres antiguos en el tiempo de Egipto, en los diferentes tiempos. Acarrearás esos juicios, amigo, hermano. Por lo tanto, te conviene estar en conexión con Dios. Llénate de la palabra para que Dios te haga comprender y puedas discernir espiritualmente qué es de Dios y qué no es de Dios. Y ojalá y bienaventurado seas que realmente tú tengas un encuentro personal con el Señor Jesucristo y tengas experiencias espirituales para que puedas comprender lo que está ocurriendo en el cielo, en la luna, en las estrellas, a nivel social, en tu familia, a nivel
de lo que tú puedas, digamos, querer conocer, obviamente siendo guiados por Dios, amén, y para que el enemigo no te engañe. Bendiciones a todas las personas. Dios me permite hablar, explicar esto, para que sepas y entiendas que vienen estos terremotos, las alteraciones que están pasando, vienen todos estos terremotos. Eso es lo que significa el cielo violeta, morado. Esos son las luces que son los demonios que están esperando la cosecha de mucha gente que va a morir. Amén, bendiciones. Eso significa, pueblo de Dios, están esperando de la multitud de muertos. ¿Sabes por qué? Mira, se me viene esto, bendiciones, wow. Se me viene esto porque, mira, porque ya hace tiempo, bendiciones, wow, wow, wow. Hace tiempo, dice el Espíritu, hace tiempo ya ha mostrado Dios, había dado una orden. Wow, lo que Dios me está mostrando. Había dado una, wow. Veo como un papel, como un rollo, como si entregara. Veo como un rollo que tira a Dios hacia el suelo. No así tirando bruscamente, sino como que se lo entrega para que lo entregaran al diablo. Como quien decir, tienes el permiso de hacer lo que te compete hacer. Ya Dios determinó qué gente va a morir, qué gente está escrito en el libro de la vida y qué gente no está escrito en el libro de la vida. Y entonces Dios va a permitir que el diablo haga su cosecha de toda esa gente que sigue en el pecado, que toda esa gente que aborrece las cosas de Dios, que toda esa gente que no ama, que toda esa gente que simplemente ama más la oscuridad que la luz. Ya Dios dio un tiempo determinado. Y entonces, ¿qué pasa? Como el diablo tiene esa orden, que Dios le está permitiendo, entonces esa orden, digamos, se va a manifestar producto justamente de estos juicios que se acercan de Dios, de los terremotos donde mucha gente va a morir, pueblo de Dios. Va a morir sin Jesucristo, a menos que tú marques la diferencia y que realmente le estés hablando de Dios en estos tiempos a tu amigo, tu hermano, más que nunca, pero no con desesperación. Ay, viene Jesucristo, ay no, es que ya viene Dios. No, así no, pueblo de Dios. Háblale con mesura, con paciencia, pero primero arrepiéntete tú, primero aprende tú, conéctate con Dios, ten experiencia espiritual tú, para que Dios te hable a ti y tú puedas obedecer la voz de Dios y puedas ayudar a otros. Amén, porque eso es una orden, pueblo de Dios, es una orden que Dios dio en su palabra, que sería llevado este evangelio a todo el mundo, a toda nación. Y así se ha cumplido y sigue cumpliéndose, pueblo de Dios, el evangelio llegando a todas las naciones del mundo. Y esa es la orden que Dios dio a sus hijos y a sus hijas, predicar la palabra, enseñar, instruir en su Espíritu Santo y hablar sobre todo temas, amén, temas de salvación, temas de la venida de Dios, temas que realmente existe un infierno, un cielo. Ay, no, es que no le puedo hablar eso a mi amigo porque, ay, no quiero ver las cosas del diablo. Pues que tienes que enseñarle las cosas como son. Tienes que enseñarle que hay un diablo que quiere su alma. Y tienes que enseñarle que realmente ese diablo usa muchas tácticas del pecado para hacer caer. Tienes que explicar para que así le puedas mostrar el amor de Jesucristo. Y que tiene la oportunidad. Es que yo no puedo salir, hermano, de este problema. Es que yo tengo ataduras. Es que se me es complicado y si no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque simplemente no eres una persona determinante de decidir, voy a cambiar, Señor, ayúdame. Porque contigo solamente puedo cambiar. Porque el que cambia es Jesucristo. Porque el que hace nueva persona es Jesucristo. Solamente disponte para que Dios tome el control de tu vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Es arte de magia, amigo? No es arte de magia. Es cuestión de que tú te quebrantes de arrepentimiento genuino y dígale con tu boca, Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, sé que te he fallado, sé que eres real. Yo quiero tener una experiencia espiritual contigo. Yo quiero que tú me manifiestes, que realmente tú estás conmigo. Quiero saber que tú realmente me estás aquí escuchando. Y que realmente Dios escucha, te diré. Dios te escucha. ¿Será que tú alguna vez has tenido una experiencia audible con Dios? ¿Te ha hablado Dios al oído? ¿Ha sido Dios o no ha sido Dios? Mira las cosas hermosas y las grandes maravillas. No tienes idea, wow, no tienes idea de las grandes maravillas que Dios puede revelar. No tienes idea de las grandes cosas ocultas que existen y que Dios los va a entregar, las va a manifestar en este tiempo, aún mayor en este tiempo. ¿Será que tú serás bendecido en esas cosas grandiosas que Dios va a manifestar, va a revelar a su pueblo? Estás a tiempo, estás a tiempo. ¿Será que tú tomarás esa parte de Dios que realmente Dios va a entregar? Recuerda que unos días atrás habló de un banquete de comida. El Espíritu Santo revelaba banquetes de comida.
comer. ¿Pero qué, hermano? ¿Qué comemos? Comer de la palabra para que cuando tú entiendas, entonces Dios te va a guiar, vas a entender, se te va a hacer más fácil comprender lo que está pasando en estos procesos apocalípticos. Se te va a hacer más fácil. Pero si tú te resistes y comienzas a opinar en tu propia prudencia, vas a seguir atado en ese pensamiento. Rompe los esquemas, dice el Espíritu Santo. Rompe el hombre antiguo y entra en la cobertura de mi presencia. Vea, wow, wow, wow. Entra, dice, en la cobertura de mi presencia para que no seas engañado. Amén. Y arrepiéntete, arrepiéntete. Wow. Bendiciones a todas las personas. ¿Has tenido una experiencia espiritual? Es el tema que Dios me permite hablar en esta noche. Es necesario tenerla, pueblo de Dios. Es necesario para que puedas comprender, porque Dios es espiritual. Y cuando lo veamos, Él vendrá en espíritu y verdad. Santo Dios, Él vendrá, pueblo de Dios. Y los que somos espirituales, amén, vamos a poder comprender el sentir del Espíritu de Dios. Vamos a poder comprender y vamos a conectarnos en su poder, en su gloria y en su amor. Porque tú vas a mirar hacia el cielo y vas a ver al Santo de los Santos, al Creador, al Todopoderoso, y va a temblar tu cuerpo como no tienes idea, y la presencia de Dios, santo, y los ángeles, wow, y los ángeles llegarán, pueblo de Dios, y sentirás un gran amor infinito y poderoso que jamás de los jamases hayas experimentado en tu vida, un amor que todo lo llena, pueblo de Dios, un amor que realmente es en plenitud, va más allá del amor del hombre, Santo Dios de Israel, va más allá, es un amor que no te imaginas, pueblo de Dios, que santo, que todo realmente lo llena, que todo, nada se escapa. ¿Sabes por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios y nos conectamos con Él, porque somos de Él. Amén. ¿Será que tú eres de Él? ¿Será que tú eres hijo de Dios? ¿Será que tú eres hija de Dios? Demuéstrale realmente que tú eres una hija y un hijo de Dios. Levántate, guerrero, levántate, guerrera, y pelea la buena batalla de la fe. ¿Y cuál es esta buena batalla de la fe? Que realmente tú comiences a prepararte ahora más que nunca y saber que tu Cristo viene por segunda vez y saber que nada te va a detener. Aférrate, aférrate. No es que voy a volverme un fanático, amigo, que no sé qué. No, prefiero, como decía antiguamente, es mejor ser fanático del Señor Jesucristo en amor, pero teniendo una experiencia espiritual. No vas a hablar incoherencias tampoco, ¿sí? No vas a hablar cosas que no has experimentado. Tienes que hablar lo que Dios te hace vivir, lo que Dios te hace experimentar, lo que Dios te hace comprender. Hay mucha gente que habla en la carne, hay muchos pseudocristianos que hablan en la carne, pero nunca han tenido una experiencia espiritual como debe de ser. ¿Te das cuenta? Hay que vivir una experiencia espiritual, hay que sentir al poder de Dios. Y si Dios te permite, puedas ver cosas y maravillas espirituales. Amén. Bendiciones a las personas que se conectan. Dios los bendiga y si es posible estaré en una próxima oportunidad, lo que Dios me permita. Amén. Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches.